Bien, voy a compartir. Bien, esto es lo último que habíamos quedado. La clase pasada les habías dicho que el Flex se divide en tres grupos principales, que era la parte de ordenar y orientar, que era toda la dirección, el grow up, y el flow, que era un resumen de los otros dos. Y lo último que habíamos visto era el orden. Eh, por ejemplo, acá el 4, que sería esta cajita de acá, le podemos cambiar el orden. Acuérdense, por defecto todos tienen orden 0, entonces si le pongo un orden mayor, en este caso no se va a notar, y si le pongo uno menor, se va a mostrar antes. Por ejemplo, el 1, si le agregaba, nuevo, por defecto es 0, entonces si le agrego un orden mayor, se va a mostrar después. Si le agrego orden 1, se va a mostrar al último. Lo que nos queda ver, después estaba lo de alineamiento, que era el Justify Content para poner el centro y cómo dividir todo el espacio sobrante dentro de estas cajas. ¿Se acuerdan cómo era eso? Ahora ya les voy a pasar como el resumen de todo esto, que hay una página que está buena, para que quede. Ahí tienen como un resumen bastante claro de todo esto. El último que queda ver es la flexibilidad. Para eso voy a sacar todo esto, que todo alineado ahí. Y esto de la flexibilidad es en qué porcentaje va a crecer un elemento con respecto al otro. En este caso están ocupando todo lo mismo. Le podemos sacar el width y el height y ver cómo queda. Acá se adapta al contenido, por eso es que queda tan chiquito. Si se lo dejamos, nosotros le habíamos puesto por defecto 100 píxeles, un cuadrado de 100%. Pero además podemos hacer que se comporte de otra forma, con la propiedad FlexGrow, que esto también se aplica a los Flex Items. ¿Se acuerdan que teníamos el Flex Container, que es este grande, que es como el padre de todas estas otras etiquetas? Y las etiquetas que están dentro de un Flex Container son los Flex Items. Y esta nueva propiedad también se aplica a eso. Podemos, por ejemplo, tomar el 2 y decirle que queremos que crezca en un porcentaje mayor a los demás. Y eso se hace con FlexGrow. Acá toma un natural. Por defecto todos tienen FlexGrow 0. Entonces todos ocupan el mismo porcentaje en la pantalla. Pero si a algunos se lo subimos, si se fijan, ocupa el doble o un porcentaje. No tengo muy claro en qué porcentaje es que crece con respecto a los demás, pero eso se puede testear fácilmente. Ahora si a los le ponemos un FlexGrow mayor a los demás, crece mucho más que los otros. Si lo ponemos en pantalla completa, crece más todavía. Y podemos poner, por ejemplo, a este le podemos poner un 2, no se va a notar tanto, pero ahora el 3 le podemos poner un FlexGrow de 1. Y esto obviamente es responsive, o sea, a medida que agrandamos o achicamos la página, eso se va a ir modificando. Pero mantiene eso, esto va a ocupar tanto por ciento más que los demás. Y eso está bueno. Por ejemplo, si alineamos esto arriba de todo, ahora lo tenemos al medio, le podemos poner Flex Start. Y esto lo podemos tomar, le podemos achicar un poco el alto, por ejemplo, 50 píxeles nomás. Y esto lo podríamos tomar como si fuera un menú de navegación. Y donde tenemos, por ejemplo, el primero va a ser el logo. Entonces no queremos que sea muy grande, no queremos que ocupe todo. Entonces le podemos poner un FlexGrow un poco más chico y a los demás que sean los botones o una imagen que queramos mostrar, un FlexGrow un poco más grande. La contraparte de esto es el Flex Shrink, no sé bien cómo se pronuncia, es SH. Se podemos poner, vamos a sacar esto para que esté todo bien, o de hecho comentamos acá. Y a este le ponemos la contraparte, que es el Flex, Flex SH, no sé cómo se pronuncia. Pero esto es lo contrario, es que tanto se va a achicar con respecto a los demás también.
por ejemplo, el 2 le podemos poner de 1. Y acá no se nota tanto, pero si crece, a ver cómo podemos hacer para que se note un poco más. Podemos hacer que ocupe más espacio. Voy a agregarle más de estos. A ver ahí. Vamos a ponerle un ancho un poco mayor. También por defecto por defecto este tiene valor 1. Entonces si le ponemos 0 o algo más grande que 0, a ver cómo pasa que se achique más. A ver, no lo está tomando ahora. Si lo toma. Vamos a ponerle a los demás. Acá le vamos a poner no, ahí está, ahora sí se nota. Es esto, si ven cuando deja de entrar en pantalla, acá están todos con su tamaño normal, son todas cajas iguales. Vamos a poner de nuevo siempre, que se note bien que son cuadradas. El problema es cuando vamos achicando, si no estuviera esto, todas se van achicando por igual. Acá le puse que, acuérdense, esta propiedad de acá, el grow up o no grow up, es si se crea una nueva fila o no se va a crear una nueva fila. En este caso puse que no se cree ninguna para que al achicar la pantalla se empiecen a achicar su tamaño. Nosotros a veces queremos que uno se vea más o menos que el otro, que al tener menos pantalla darle foco en otro. No solo que al crecer crezca uno más, sino que al achicarse del tamaño por defecto, alguno se achique con mayor porcentaje también. Y esto, vamos a ponerlo original así ven cómo es. Esto sería original. Si descomentamos esta línea, esta se va a achicar, digamos, el doble que los demás. A medida que se van achicando, el 2, si se fijan acá, se está achicando antes y con mayor velocidad que los demás. Y también, por ejemplo, le podemos poner el 3 ahora. Tengo uno, por ejemplo, de 4. Cuando no haya espacio en la pantalla, cuando no haya espacio en la pantalla, lo que va a decir el CSS es, al número 3, achícalo con mayor frecuencia que los demás, y el número 2 también con mayor frecuencia, pero con menos que la del 3. Y ahora lo vemos que al achicarse, el 3 acá ya está casi en su tamaño mínimo, el 2 se achica un poquito más, y los otros siguen casi igual. Y eso es como la flexibilidad de cada ítem. Todos son responsive, tanto Flex Layout como el Grid Layout, que lo podemos ver el sábado, se adaptan siempre a la pantalla y nunca sobresalen, bueno, excepto que le cambiemos ese comportamiento predeterminado. Pero a veces pasa esto, que en un menú o en algo queremos que algo se achique con mayor frecuencia, con mayor velocidad que los demás. Y esto se logra con estas dos propiedades. Con el Grow, ahora podemos hacer que uno crezca mucho y que el otro se achique más rápido. Entonces, si achicamos esto, el 2 se achica muchísimo, con muchísima más velocidad que los demás. Otra propiedad de la flexibilidad es el Flex Basis. Vamos a sacar esto. Que lo que dice es, de base, ¿cuántos píxeles va a tener? Si entra. Entonces nosotros pusimos que todos tienen un width de 100 píxeles. Pero acá en el Flex Basis yo le digo de 200 píxeles si entra. Entonces, en un tamaño de pantalla que entren todos los elementos, este va a tener 200 píxeles. Pero, cuando se achique, va a ocupar menos cantidad. Pero siempre va a ser como un poco más grande que lo demás. Entonces esto dice, si entras en la pantalla ocupa esto, y no más que esto. Es como la base, su tamaño base va a ser 200 píxeles. Y a medida que se achica, al ser responsive, se va achicando junto con los demás.
pero no en mayor medida. Acá parece que los demás se achican más rápido, pero no es así, sino que al ser menos anchos, da la idea de que se achican más rápido. Lo que pasa es que tienen menos espacio para achicarse. Y el 2 se mantiene, hasta que queda ahí. La otra propiedad es como esta, donde estaba, como el flex flow, que une tanto ahora les voy a decir el orden, une las tres cosas. O sea, flex, esta propiedad sola, va a unir. Vamos a dejarlo en un comentario primero. Flex va a tomar tres parámetros. Ahora les digo bien el orden. Lo tenía anotado por acá. Si no me equivoco, toma primero el grow, o sea, el crecimiento, después toma el shrink, que es la velocidad de reducción, y por último toma el basis. Entonces podemos poner a todo este 2, solamente con flex le podemos decir que su velocidad de crecimiento sea 2, que su velocidad para achicarse también sea 2. Esto a veces suena contraproducente de hacerlo crecer mucho y hacerlo achicar mucho al mismo tiempo, pero suele servir en algunos casos. Y que de la base sean 200 píxeles. Y lo ponemos todo en una sola línea, si no tendríamos que hacer, vamos a ponerlo como se haría si no, un grow de 2, un shrink de 2 también y un flex basis de 200 píxeles. Para no usar estas tres líneas, se achica todo con, o sea, reducimos todas estas líneas a solamente una con la propiedad flex. Y funciona exactamente igual que usar las otras tres. Acá, al tener una velocidad de crecimiento doble y un basis de 200 píxeles, por eso digo que a veces es como contraproducente o una anula la otra, pero es eso, es una como abreviatura de las tres cosas. Y eso es lo último que quedaba por ver de esto, de Flex. Yo les he dicho que que se podía hacer algo como esto. Vamos a poner en pantalla grande. Todo esto está hecho solamente con Flexbox. Después si usamos Gridbox y otros tipos de layout se puede hacer muchísimo mejor, pero lo vamos a dejar para después porque llevaría bastante tiempo. Ahora podríamos ver algo de lo que vieron esta clase. Bueno, antes de pasar eso, ¿se entendió bien lo de el tamaño de crecimiento, de reducción y de todo eso? Sí, 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 sí. Buenísimo. Después también está bueno que hagan este ejercicio de crearse varias, son un div que contiene todo, con un par de cajas adentro, darle un tamaño y empezar a jugar con todas estas propiedades para saber bien cómo se comporta cada una y empezar a ver esto. ¿Qué pasa si a esta propiedad le ponemos que crezca en 2 y que se achique en 2 al mismo tiempo? Bien, entonces vamos con lo siguiente. Acá estaba preparando un poco sobre lo que estaban viendo hoy. Voy a sacar esto. Pero vamos a empezar desde cero. Vamos a sacar así, mostramos de cero. Bien, vamos a ver ahora cómo hacer con JavaScript, que todas estas propiedades que estuvimos agregando desde el CSS lo hagamos, por ejemplo, que cambien cuando hacemos un clic, cuando le pasamos el mouse por encima o algún otro evento que vamos a ver más adelante. Para eso voy a crear solamente un H1, voy a decir aprendiendo JavaScript. Y a este le vamos a dar un ID. Le vamos a poner título. Tengo una hoja de estilos que se llama Style CSS, que lo vamos a agregar acá. Acuérdense de los estilos, agregarlos siempre en la cabecera del archivo. Ponemos el nombre. Y además voy a crear, si se fijan está en la misma carpeta,
un archivo que se va a llamar script.js. Y ese lo que tenemos que hacer es agregarlo al último, dentro del body. Voy a dar un poco de espacio. Acá al final agregamos una etiqueta script. Le vamos a agregar soft. En vez de escribir todo acá el código JS, lo vamos a escribir en otro archivo. Le vamos a poner cuál va a ser la fuente, que se llama script. Y ahora se supone que esto ya quedó vinculado. Y ahora primero vamos a ver cómo obtener el elemento. ¿Vieron esto de cómo obtener elementos? ¿Estuvieron haciendo pruebas con eso? Ah, espera. Claro, hicimos get element by ID, pero inline. No Ok. vimos así. Ahora vamos a ver en otro archivo que es como se suele trabajar. Total, en el HTML solamente tenemos esto. Un H1 y el script. Sí. Voy a leer los comentarios un segundito. Ok, vamos de a poco. Supongo que se podrá crear una subcarpeta dentro de la misma sobre mí. Cuando ustedes entren con el nombre de usuario, .github.io, ponían sobre mí y ahí entraban a ver. De hecho, esto hago un paréntesis. Estuve viendo algunos prácticos y algunos de ustedes no puedo entrar a esta página. Traten de ver la configuración de nuevo de sus repositorios, porque es muy importante para probar el práctico que yo ponga esta dirección en algún navegador y poder ver su página y cómo está avanzando. Pude ver el código y está bien hecho, pero traten de arreglar esto. Lo mismo ya les voy a mandar un mail particularmente, pero capaz sea mañana o el sábado eso. Si lo quieren haciendo después de la clase estaría bueno. Bien, de nuevo esto. Entrando a esta carpeta, o sea, a esta dirección, en un navegador, se les va a mostrar el HTML sobre mí. Si crean una carpeta adentro, no van a tener conflicto con que se llame igual index.html y quizás se pueda acceder, no estoy seguro, pero ahora lo puedo probar con la mía. Por ejemplo, práctico 1. Y acá se va a mostrar el index del práctico 1. Y si sacan esto, se va a mostrar el index de él sobre mí. Debería funcionar así. Sebas, la URL generada, o sea, esta sin nada, ¿sí? Esta se usa, si es esta la pregunta, si ustedes crean un repositorio que se llame así, por ejemplo, en mi caso sería avihack.io, van a tener una página web, que sería como su página web, su portfolio. ¿Está bueno? Perdón. Sí. Sí, yo cuando entro a mi nombre de usuario .github.io / sobre mí, entra a la página que nos pidieron para el práctico 0, ¿no? Sí. Capaz que es media tonta la pregunta. Pero como nos dijo que podemos usar la misma previsualización que nos da GitHub para ver la calculadora que tenemos que hacer ahora, digo, ¿dónde creamos ese nuevo index.html? Es decir, ¿dónde lo pushamos en el GitHub? Dentro ¿Creamos de, una carpeta dentro de sobre mí? A eso claro, voy. eso. Que se llame Ustedes van a práctico tener, 1, ponele. por ejemplo, acá tengo yo mi carpeta sobre mí, crearía una Sí, carpeta nueva que se llame práctico 1 y acá ok. puedo crear un nuevo archivo index.html. Ahora lo voy a pushear, voy a crear algo rápido, pero ya... No es incompatible con el otro, y entonces cuando la dirección que pasemos va a ser nuestro usuario Sí, github.io y sobre barra de mí vuelta, y barra barra de práctico 1. vuelta, práctico 1 en mi caso. Ok, ok. Ahora lo pruebo bien porque no estoy 100% seguro, pero lo puedo probar. Mientras van practicando un par de cosas que le voy a dejar ahora para que hagan, voy a probar esto, así se los aseguro 100% y si no busco cómo se hace. Y después, esta dirección también la pueden acceder y, por ejemplo, tener el index oficial de su portfolio, tipo un currículum virtual o algo de eso, pero tienen que crear una carpeta que se llame exactamente así. O con su nombre de usuario, tampoco recuerdo bien, pero y ahí pueden crear una carpeta que después, al hacer clic, los redireccione a esto.
Entonces ahí pueden tener toda una página web con distintas páginas y va a quedar bastante interesante para después presentar en alguna entrevista o algo. Pero por ahora vamos a trabajar con estos, o sea, agregando una slash algo. Ahora vamos entonces con lo de... Bueno, quedó claro esto del URL y lo de los prácticos. Ahora se los pruebo bien, pero va a ser más o menos así. Lo mismo todavía no se los presentó al práctico 1, ¿no? Lo presentó, pero en 5 minutos. Y hubo cosas que no vimos. Por ejemplo, hay cosas en el práctico que dice creo, si no, no me recuerdo mal, un menú Sí. desplegable y no lo vimos ni a palo. Bueno, Si ahora podemos ver vimos... eso. Les Ok. muestro un par de cosas para que vayan antes de crear menús desplegables y obtener datos que lo hacen más difícil. Vemos cómo obtener un elemento y qué le podemos modificar por ahora. Por ejemplo, esto que hiciste vos de añadir el archivo script.js, eso no lo explicó. Bien. Es decir, lo hizo todo desde el HTML. Claro, quizás el del HTML está bueno hacerlo porque se puede mostrar las dos cosas sin tener que ir cambiando de archivo. Quizás el Claro, pero jueves dijo le que hago lo una... hagamos así como lo hiciste vos. Es decir, que Bien. tengamos separados todos los archivos. Sí, eso es como tarea de investigación. Muchas veces algunos profes está bueno, si tienen tiempo, pero yo sí entiendo que muchos no tengan tiempo extra para dedicarle después de los martes y jueves. Así que prefiero explicárselos y el que tenga tiempo de investigar lo puede dedicar a otras cosas más interesantes, que es cómo vincular un archivo. Pero está bueno y es muy bueno aprender a investigar y buscar cosas por cuenta propia. Pero bueno, mientras puedo ir explicándole yo todo, cómo hacer el menú desplegable, cómo vincular los archivos y todo eso, lo voy a ir haciendo acá en los prácticos. Bien, entonces esto después lo veo. Antes que nada le puedo agregar algún estilo. Puedo tomar todo el H1 y para ver podemos centrar esto, cambiarle la fuente, no sé, alguna aleatoria. Y hasta ahora esto nomás. Bien, ahora lo que voy a tratar de hacer es tomar este H1 para modificarlo. Vi que en el práctico, digo en las filminas, hacen directamente document, que esto lo que hace es tomar todo este documento. Acá tienen, en esta palabra, tienen guardado todo ese documento. Con punto acceden a todas esas funciones que tiene, esto es un objeto. Después ya vamos a ver bien qué es un objeto. Cada objeto tiene sus métodos, que son funciones. Poniendo punto, accedemos a todas esas funciones. Hay una en particular que se llama getElementById, que es obtener el elemento por su ID. Como verán, hay muchos, por su clase, por su nombre, por su tag, o sea, H1, todo eso. Este por ID toma un solo elemento. Como cada ID es único, va a tomar solamente uno. Si se fijan, el de abajo, el de por clase, dice getElements, porque como varios elementos pueden tener la misma clase, va a tomar todos y va a devolver un arreglo. Así que por ahora nos vamos a manejar con el ID para no confundirnos en eso. Bien, llamamos a la función y entre paréntesis le tenemos que pasar cómo se llama ese ID, cuál es el nombre. Si nos pasamos acá, va a decir que toma una string, que es el nombre del ID, acá está, que especifica el valor del ID. Entonces cuando venimos acá, este es el ID y este es su valor. Y vamos a ver que devuelve una referencia al primer objeto con el valor especificado del ID, del atributo ID. El atributo es este, ID, y el valor es este. Entonces, entre paréntesis va el valor de ese ID, que en este caso le puse título. Y acá directamente vi que pone inner HTML y le pone igual a y le agrega algo. Hola. Esto, como verán, funciona. Pero cómo se hace, y si quieren hacer solamente esto, está bueno. Pero cómo me gusta hacerlo a mí, por separado. Primero obtengo el elemento y lo voy a guardar en una variable. Entonces pongo el elemento que yo quiero, esto le voy a poner así abreviado. Entonces acá en el elemento, en la variable elto, voy a poner completo, tengo todo mi elemento. Podemos ver esto con un console log. No sé si va a funcionar acá.
creo que sí, creo que lo tendría que llamar. E imprimo mi elemento. Y además me aseguro de que esté funcionando. A ver si actualizo esto. Bueno, esto lo tendríamos que ir a ver a la consola del navegador. Pero para verlo podemos llamar a elemento y ahora sí de nuevo puedo agregar todas las propiedades, o sea, puedo llamar a todas las funciones que tiene. Por ejemplo, inner.html y acá le agrego otro texto. En verdad no es agregar, sino que es sacar el que tiene y ponerle este. Pero muchas veces no queremos quitar lo que tiene, sino agregarle uno nuevo. Y acá es donde sirve esto de guardar el elemento en una variable. Para que acá no saque esto, sino que le agregue algo nuevo, podemos primero guardarnos lo que ya tiene. Entonces, en una variable, por ejemplo, texto, podemos guardar lo que tiene el elemento. Eso, ¿cómo lo hacemos? Tomamos el elemento y ponemos text content. Y ahora en texto tengo guardado lo que tenía antes. Vamos a comentar esta línea. Tengo guardado esto, aprendiendo JS. Y ahora sí, a esta línea la puedo modificar un poco. Si se acuerdan del curso anterior, puedo poner lo que tenía acá en texto y concatenarle lo nuevo que le quiero agregar. Vamos a dejar un espacio. Vamos a poner JS dinámico, por ejemplo. Ahí. Entonces, de esta forma podemos tomar un elemento por su ID, guardar el texto que tiene, acá estamos tomando el elemento, acá estamos tomando su contenido, que va a ser un texto, y acá con inner.html le estamos escribiendo algo. Bien, este es como el ejemplo básico. Ah, buenísimo, Franco. Perdón que estoy leyendo medio tarde los mensajes, pero estoy en otra pestaña. Y esta es la forma básica de tomar un elemento y empezar a modificar las cosas. Ahora podemos ver algo un poquito más llamativo o más dinámico todavía, porque esto hasta ahora no es dinámico, o sea, actualizamos y siempre dice lo mismo, no vemos qué está pasando acá adentro. Entonces, para eso podemos ahora cambiar, por ejemplo, el color de fondo. Y eso se hace de una forma parecida. Tomamos el elemento, creo que el texto no lo vamos a usar, así que lo comento. Podemos tomar el elemento y aplicarle otra cosa. Por ejemplo, un estilo. Estilo le podemos aplicar, por ejemplo, el color de fondo. Background. Y ponemos igual y acá le ponemos el color. Puede ser en distintos formatos. Ahora vamos a usar la palabra nomás, por ejemplo, green. Y ahí se cambia. Y esto es dinámico porque estoy usando JavaScript, lo estoy cambiando. Primero carga todo esto y después lo estoy cambiando. Pero no está siendo dinámico a lo que yo hago. Yo hago clic acá y no pasa nada. O le paso el mouse por encima y no reacciona, se queda estático. Una forma de ver eso podemos hacer, por ejemplo, desde el HTML le podemos agregar atributos. Lo podríamos hacer también de JavaScript, pero no tiene mucho sentido. Hay algunos atributos muy conocidos, por ejemplo, el onClick. OnClick. OnClick es este. El atributo se llama onClick y entre paréntesis le tenemos que pasar el nombre de una función. Entonces, para eso primero nos vamos a crear una función. Vamos a sacar esto por ahora. Nos creamos una función que se llama, por ejemplo, cambiar fondo. Y luego que va a hacer es eso que hicimos ahora. Función. Lo que hicimos era tomar el elemento, aplicarle un estilo. El estilo que le queremos aplicar es el color de fondo. Y ponerle verde. Si se fijan, ahora no se está ejecutando porque está dentro de una función y todavía no llamamos a esa función. A esa función le vamos a llamar acá. Le vamos a decir que este elemento, al H1, cuando se le haga clic, llame a esa función. Cambiar fondo. Y ahora sí, vamos acá, no pasa nada, pero si hacemos clic, el fondo se cambia. Y esto acá es cuando empieza a ser un poco más dinámico todo y empieza a jugar el JavaScript. Que todo esto de hacer clic, de pasar el mouse por encima, de todo eso se llaman eventos. Entonces, cuando sucede un evento, en este caso el clic, llama una función y hace algo.
En este caso queda ya permanente el cambio de color, pero también lo podemos hacer que no sea permanente. ¿Cómo podemos hacer eso? Acá le podemos cambiar esto, ahora vamos a ponerle fondo verde, y vamos a crear otra función que se llame, por ejemplo, quitar fondo, o dejarlo por defecto o algo así. Vamos a hacer algo parecido a esto, pero en vez de poner verde, vamos a poner, creo que era con none, con invisible, algo así. Y ahora en vez de hacerlo que cuando sea clic, lo vamos a hacer que cuando pase el mouse por encima. Y para ver más o menos qué eventos hay, pueden buscar en internet, o si no, los de mouse, pueden poner on mouse, y le va a aparecer acá en este listado todos los que tiene. Vamos a poner, por ejemplo, que cuando el mouse entre al elemento, vamos a ponerle acá, por ejemplo, un borde para ver cuándo entra y cuándo no. Bien. Vamos a decir que con el elemento, cuando el mouse, on mouse enter, llame a la función fondo verde, creo que le había puesto, fondo verde. Ahora me fijo bien. Fondo verde. A ver si funciona. Ahí está. Pero cuando lo saco sigue quedando verde. A mí me gustaría que solamente cuando le pase por encima el fondo sea verde. Entonces, cuando el mouse salga, llamamos a otro evento, que sea onMouseLeave, vamos a llamar a la función quitar fondo. Y ahora vamos a ver si funciona. Ahí está. Justo tengo el borde ahí marcado. Cuando entra el mouse al borde, a ver si lo puedo agrandar un poco. Vemos bien el borde. Cuando el mouse entra, se pone en verde. Acá está adentro y ahí ya salió. De este lado pasa lo mismo. Cuando entra se pone en verde y al salir llama a la otra función. Y además le podemos agregar otras cosas. Esta es una función de JavaScript, así le podemos agregar todo el código JavaScript que queramos. Por ejemplo, al elemento le podemos aplicar otro estilo. Es el estilo scale. Esto lo que hace es escalar ese elemento. Por ejemplo, le podemos poner que sea un escalado de 1.2. Creo que es como un 20%. Y que cuando salga, bueno, ahí ya se hicieron spoilers porque justo lo pasé por encima, vuelva al 1. O sea, ahí cuando pasamos el mouse, aparte de cambiar el color, se agranda y al salir se achica y vuelve al color predeterminado. Y así hay un montón de funciones que podemos usar, pero ahora estaría bueno que si quieren practicar un poco esto, hagan esto. Les puedo dejar el código acá. Se podría dividir después un poco más. A ver, abajo o acá. No se ve nada, ¿no? Ah, acá se ve completo esto y esto más o menos. Bueno, lo puedo dejar más o menos así. O en todo caso, pongo esto acá y esta visualización. Paso acá, total. A ver si lo puedo poner abajo. Ah, ahí. Esto paso de este lado. Que no es tanto. Ahí está. Puedo dejar así. Acá está el index. Esto y acá como para que vayan viendo que funciona. Traten de hacer algo como esto. Tienen su propio color de fondo, su propia escala. Fíjense si ponen, por ejemplo, style, punto, que le recomienda acá. Y traten de probar alguna. Los de la animación es un poco complejo, así que pueden probar, por ejemplo, no sé, alinear ítems. Puedo poner start. No funcionó, después habría que ver bien qué toma acá. Pero pueden jugar aunque sea con estos que ya vimos. Traten de, cuando creen el HTML, linkearles el CSS, hacer un CSS simple como cambiar el fondo, centrarlo para ver que funciona. Después creen el script, lo linkean y también hagan algo fácil como tomar el elemento y aplicarle acá un inner HTML directo, acá mismo. Para ver que está funcionando. Y después ya lo eliminan y ya crean las funciones y todo lo demás. Una aclaración que me gustaría hacer es este script, ¿por qué va acá abajo? Porque si lo subimos,
espero que ahora salga, por ejemplo, lo dejamos acá al principio, puede llegar a no funcionar nada. ¿Ven? Como ahora. ¿Por qué no funciona nada? Porque esto va en orden. Crea todos estos metas. Esto lo podemos pasar a español. Carga el script y carga estas funciones. Y acá llama al elemento. Antes de seguir con todo esto que está acá abajo, lo primero que hace es decir, bueno, el elemento va a ser el elemento con el ID título. Y lo único que tenía cargado era esto de acá. Entonces, hasta ahora no existe, hasta acá, uno menos. Hasta este momento no existe un elemento con ese ID porque está creado acá abajo. Entonces, por eso es que no les va a funcionar nada y es importante que el script lo pongan debajo de todo, justo antes de que termine el body. Porque ahí sí carga todo y cuando va a este archivo ya existe este elemento con este ID. Entonces, ahora sí funciona todo. Claro, exactamente. Pueden hacer un botón. Podemos ver esto, por ejemplo. Acá agregar un botón. El ID oscuro. Vamos a ver modo oscuro. Piquen en un clic. Dame la función modo oscuro. Y después en nuestro podemos crear la función modo oscuro. Que tendremos que hacer varias cosas en esta función, no solamente, por ejemplo, tendremos que tomar todo el body, por lo tanto tenemos que tener un elemento, por ejemplo, document.getElement, y acá tendría que ser by name, o le agregamos un ID al body. Acá podemos ver otra cosa, por ejemplo, si ponemos body, se supone que nos tendría que tomar todo. Y ahora a este le podemos poner un estilo, .background, tengo que ponerle, por ejemplo, black. A ver, no me está funcionando bien. Vamos a cambiar entonces por ID para no complicarla. Pero para eso tendríamos que venir acá y al body ponerle un ID body. A ver, ahora funciona. Ahora sí. Pero pasa esto, que se cambia todo. Entonces ahí tendríamos que ver qué elementos necesitamos. Por ejemplo, esto lo tenemos en global, así que a elemento también le podemos poner un estilo y es cambiarle el color a blanco. Entonces cuando se haga clic, se cambia a blanco y queda en modo oscuro. Y después, si quieren, pueden hacer esto y ver cómo hacer para que al hacer clic. O sea, cuando esté así, al hacer clic en modo oscuro, el texto del botón cambie a modo claro, para ahora pasarlo a modo claro, y que al hacerle clic de nuevo, todo esto pase a fondo blanco y texto negro. Les dejo esto por acá. De hecho, puedo sacar esto porque les va a incomodar más a la vista nomás. Ah, sí. En este. Perdón. Vamos a hacer esto así. A ver si me queda bien ahí. Puedo poner esto un poquito ahí. El H1, esto es importante que está dentro de la etiqueta de apertura, la vamos a poner acá abajo así también se ve. Dentro de la etiqueta de apertura tiene estos tres atributos: ID, onMouseEnter y onMouseLeave. Acá podemos hacer lo mismo. Voy a bajar esto para que se vea que está dentro. Bueno, esto es por defecto. A esto lo que puedo hacer es bajarlo también acá. No les molesta este tipo de notación. Puedo yo bajar un clic, o sea, justo antes del punto. Puedo hacer un salto de línea y no pasa nada. Y puedo seguir escribiendo abajo. Por ejemplo, se suele estilar hacer este tipo de estilo de código. Algo así podemos poner. Entonces queda
obtuvimos el elemento, después le aplicamos style y después le aplicamos background. En esto quedaría igual, pero no es necesario, lo pongo como para que... No sé si acaba de funcionar. Vamos a probar ahora. Ahí. Acá, actualizamos. Sigue funcionando todo bien. Ahí está. Se suele poner justo cuando termina el paréntesis o la palabra a la que le vamos a aplicar los puntos, que son los métodos. Punto y coma siempre. Y ahí queda un poquito... Vamos a hacer unos enter acá para que se vea bien dónde termina y empieza algo. Seguro. Acá, esto acá. Sí, así sería la solución SEO. A ver si no me olvido de algo. Después veo que mostraron cómo cambiar el tipo de fuente, el display. También estoy preparando no solo la clase de grid layout, sino de todos los displays, porque hay unos displays por defectos que no son complicados, no tienen todo este tipo de atributos y argumentos de grid layout y flexbox, sino que son como por defecto y tienen ciertas características particulares, que son 2 o 3 nomás, pero está bueno para que sepan cuando crean una etiqueta qué tipo de display viene por defecto y qué cosas no hacer, sobre todo con ese tipo de displays. ¿Se sigue compartiendo la pantalla? Sí, sigue el visual. Ah, ok, porque se me tildó a mí todo esto. O sea, el Meet. Así que si se deja de ver o algo, avísenme porque hasta que cargue bien.
está, disculpen, tuve que salir o volver a entrar. ¿Sí quién levantó la mano? No alcancé a ver. Gaby, ¿el sábado a qué hora quedó al final? ¿Igual que el anterior? Sí, a las 2. Porque nadie me... Si alguien tiene alguna preferencia de otro horario, mándeme un mail o avíseme ahora. Pero como nadie pidió cambio ni nada de eso, quedó esa hora. Bueno, ya se hizo la hora, así que los que tengan que irse ya pueden hacerlo, no voy a dar nada nuevo. Y si alguien tiene una duda, nos podemos quedar más tiempo. Yo dejo acá esto para que lo termine de copiar. Nos vemos, Seba. Chao, Gabriel, nos vemos el sábado. Suerte. Nos vemos ese. Gracias. Nos vemos, Maggie. Hasta luego. Hasta luego, hasta el jueves. Sí, Martín, yo también ahora me voy, no me dio tiempo ahora, no me alcanzó esta horita. Me pongo a subir eso que les dije a la carpeta dentro del sobre mí y ahí me fijo si funciona. Si no, me fijo para la próxima clase. Nos vemos.